Bueno, yendo a la fase 3, desde lo cambiario, para recordar, ya seguramente lo conozcan, se abandonó el crawling peg del 1% y se eliminó el blend, y se estableció un esquema de flotación de bandas cambiarias. La diferencia respecto, por ejemplo, a las bandas de Macri son que son divergentes, es decir, que la superior crece y la inferior decrece. Bueno, esto vino acompañado con el desembolso del FMI, que también en proporción al desembolso total, el desembolso inicial fue bastante grande, esa también fue una novedad. Se liberó parcialmente el cepo, porque principalmente se liberó para las personas físicas, y se está hablando ya en estos días de nuevas medidas, que sería ese nuevo, entre comillas, blanqueo, que hoy ya salieron a anunciar que probablemente hoy ya haya novedades. Adorni en la conferencia de hoy a la mañana ya dijo que hoy seguramente haya algunas novedades respecto de esto. Y también se está hablando de otras fuentes de financiamiento, que es un repo que puede hacer el Banco Central y un bono peso link que aportarían reservas. Desde lo monetario se modificaron los parámetros monetarios, ahora lo vamos a profundizar más adelante, pero se sigue priorizando la política monetaria contractiva para contener todo lo que es la nominalidad, es decir, los precios y el tipo de cambio también. Y bueno, hay otras novedades, como que se van a emitir nuevos BOPREALes para los stocks de deuda de importadores, que eso va a permitir descomprimir un poco eso y a su vez también aporta a la política monetaria contractiva, y se están continuando con la desregulación de la economía. Yendo al primer punto, las reservas internacionales, un revisionismo histórico rápido. Cuando asume Milei y hace la devaluación inicial a fines del 2023, se empiezan a acumular reservas y las mismas pasaron de casi menos 12.000 a cero. En el segundo semestre del año pasado se empieza a complicar un poquito esta acumulación de reservas, y ahí viene el blanqueo, el aumento de los depósitos en dólares del sistema financiero, que eso permitió préstamos en dólares que se liquidan en el MUL, y eso permitió al Banco Central seguir comprando dólares. Y ya ha llegado a marzo, cuando marzo de este año, cuando empieza nuevamente a ponerse en duda cómo iba a seguir el modelo, si se iba a eliminar el cepo, si no, o si iba a haber una devaluación. Eso implicó bastantes ventas del Banco Central, que es la caída que vemos acá a fines de marzo. Entonces, bueno, ahí sí o sí tenían que anunciar algo, porque si no se iban a seguir erosionando bastante las reservas, y bueno, ahí se anuncia la fase 3, y con el desembolso inicial estamos en este valor. Sin embargo, las metas que utiliza el FMI no cuenta este desembolso, y no solo eso, sino que no cuenta los activos que tiene el Banco Central a valor de mercado. Entonces toda la revalorización que tuvo el oro no está contemplado acá. Y eso implica que desde hoy hasta fin de junio, para cumplir la meta 1 del FMI, el Banco Central tiene que comprar aproximadamente 5.000 millones de dólares. Este es un número que parece bastante elevado, considerando que, si bien tiene la potestad de intervenir dentro de las bandas, ya se cansaron de anunciar que no lo van a hacer, y de hecho no lo están haciendo, y solo van a comprar dólares en el piso de la banda. Si bien estacionalmente el agro es una época en la que mayor liquidaciones hay, aproximadamente se liquidan en mayo y junio, en años normales, 8.000 millones de dólares, luce bastante complejo que pueda llegar a este valor. Por eso es que se está hablando del repo y de una nueva emisión en dólares de un bono que se llama peso link, o sea, algo bastante en contra de la lógica que venimos acostumbrados nosotros. Es un peso que se suscribe, es un bono que se suscribe en dólares, pero que tiene una tasa en pesos. O sea, es bastante raro. Pero es como facilitar el carry trade, lo que se dice carry trade. Y la preocupación del mercado no está tanto en el cumplimiento de la meta, porque el desembolso inicial ya fue grande, o sea, no está tanto ahí la preocupación, sino que la preocupación es cómo vamos a hacer para acumular genuinamente reservas para en algún momento bajar el riesgo país y poder acceder a mercados internacionales y poder refinanciar la deuda. Esa es la verdadera preocupación de fondo, no tanto la meta de junio. Y de hecho, Federico Núñez, que es uno de los integrantes del gobierno y que está bastante mediatizado últimamente, porque hay un programa que se llama Las Tres Anclas, no sé si alguno lo escuchó, si no lo invito a escucharlo, en la cual se van haciendo comunicaciones de parte del gobierno. Dijo el otro día que nosotros no vinimos acá a comprar reservas, sino a bajar la inflación y a bajar los impuestos. Entonces eso fue como un primer indicio de que la prioridad del gobierno hoy no está tanto puesta acá, sino en bajar la inflación, básicamente. Desde lo monetario, en las fases anteriores, fase 1 y fase 2,
había una medida que se llamaba base monetaria amplia, que era la base monetaria, las LEFIs y los depósitos del Tesoro en el Banco Central. Y el gobierno se había comprometido a mantener fijo este valor en 47,7 billones de pesos. Fíjense que en los momentos en los que había por ahí excedido temporariamente este valor, ajustaba rápidamente. Y esto es lo que estaba haciendo ruido en el último tiempo en el mercado, porque estaba generando en determinados momentos un apretón de liquidez, y a su vez ya la base monetaria, que sería la parte roja, ya estaba ocupando todo ese valor. Entonces, a medida que siga el crecimiento económico, se ponía en duda de cómo se iba a monetizar ese crecimiento y qué iba a pasar con estos apretones de liquidez. Entonces ya estaba haciendo un poco de ruido y ahí arrancó la fase 2, en la fase 3, perdón, un cambio en los parámetros monetarios, y hoy se mide el M2 transaccional. Bueno, es básicamente los depósitos a la vista y los billetes en poder del público. Y lo que se ve acá es que también están habilitados a emitir, pero lo que en el discurso del gobierno se ve que no lo van a hacer y que solo lo van a utilizar, van a utilizar la política monetaria en las bandas. Y ahí es donde se relaciona la meta monetaria con la meta de reservas. Si algún día el tipo de cambio tocara la banda superior, eso es un indicio de baja demanda de pesos, entonces el Banco Central vendería dólares para absorber esos pesos. Y si el tipo de cambio tocara la banda inferior, eso sería como un indicio de aumento de demanda de pesos, aumento de demanda de dinero, la famosa remonetización, y el Banco Central compraría dólares emitiendo pesos para satisfacer esa demanda. Y es así como se relacionan estas dos metas. Obviamente toda esta fase 3 tiene sus desafíos. En primer lugar, y lo que seguramente la mayor parte del público acá esté mirando y esté preocupado, es el tipo de cambio en términos reales. Si vemos este gráfico, la línea roja es el dólar MEP o el dólar libre, ajustado por inflación básicamente hacia atrás, es decir que hoy estamos en 1.100 y pico de pesos, tanto el libre que es el rojo como el oficial que es el gris. Y si, por ejemplo, si nos vamos a la devaluación del oficial al inicio del gobierno de Milei, los 800 pesos de ese momento serían hoy 2.300 pesos. O sea, básicamente lo que te muestra esto es la evolución del tipo de cambio en términos reales. Y vemos que tanto el MEP como el dólar oficial está en mínimos desde la postconvertibilidad, y nos tenemos que ir a fines de la convertibilidad, particularmente julio del año 2000, para ver valores más bajos que estos. No solo eso, sino que las bandas, como las ven acá las ven a las dos cayendo. ¿Por qué las dos cayendo? Porque básicamente lo que hicimos es ajustarlas hasta fin de diciembre por una inflación promedio del 2%. Es decir que si bien en términos nominales la superior crece, si uno la ajusta al 2% promedio mensual, decrece en términos reales. Y la banda inferior, que llegaría a diciembre a 920 pesos más o menos en términos nominales, si uno la ajusta por una inflación promedio mensual del 2%, quedarían 770 pesos. Es decir, que comprar solamente en el piso de la banda parece bastante desafiante para estos niveles de tipo de cambio inéditos en términos reales. Lo que les juega a favor, como le decíamos, era la liquidación del agro y algunas inversiones de vaca muerta que estaban esperando una liberación del cepo, y a su vez se está tratando de traer inversores extranjeros a colocar en activos en pesos. Para que tengan una referencia, en el gobierno de Macri el 45% de los activos en pesos, o sea, en moneda local, los tenían inversores extranjeros, y hoy ese número está cercano al cero, o sea, es casi nada. Entonces, por eso este bono peso link y algunas cuestiones que están tratando de anunciar es tratar de atraer este tipo de inversiones. Y la demanda, por otro lado, está de alguna manera limitada porque la liberación del cepo fue para personas físicas. Pero bueno, la preocupación genuina, como les decía, no es tanto la acumulación de reservas por las metas, sino lograr perforar los dos dígitos de tasa, o sea, bajar el riesgo país para poder refinanciar toda esta deuda. Solamente 2 veces en la historia argentina se emitió deuda a más de dos dígitos, y eso no es muy recomendable. Y ya, si bien se despejaron los vencimientos en dólares para este año, con todos estos desembolsos que hubo, a partir del año que viene nuevamente pasan a ser desafiantes de nuevo. Entonces, para no estar con la cuenta de almacenero del Banco Central y el mercado nervioso a ver si se va a pagar esa deuda o no y cómo, sí o sí tenemos que lograr acumular genuinamente reservas y lograr bajar el riesgo país para refinanciar toda esta deuda.
El otro desafío son los vencimientos de deuda en pesos, que si bien no son grandes en porcentaje de PBI comparado con otros países, y que hoy tiene depósitos el Tesoro en pesos en el Banco Central para cubrir al menos los vencimientos más cortos, sí hay una menor liquidez en el sistema financiero. O sea, no estamos apretados como con el parámetro monetario anterior, pero hay momentos en los que la liquidez no sobra y bueno, esto pone presión sobre este rollover de esta deuda, que si bien hay superávit fiscal y no se está emitiendo nueva deuda y hasta incluso puede haber rollover negativo porque no es necesario financiar déficit, podría llegar a poner presión sobre las tasas si en algún momento apretara la liquidez. Y bueno, obviamente creo que el desafío más importante que tiene el gobierno en un año eleccionario es lo político y cómo lo macroeconómico influye en eso. Me refiero a la inflación y el pasaje a precios con un tipo de cambio más volátil que tuvo mucho éxito este mes. O sea, la inflación fue un dato bastante menor al esperado por el mercado y ya algunas consultoras que en las primeras semanas de mayo en algunos productos se observó deflación. Entonces, en ese sentido, viene bien. Hay que ver cómo sigue la demanda de dinero, la actividad económica, que en abril se reportó una caída por primera vez, fue un dato negativo. Y bueno, cómo juega el contexto internacional, que en marzo se complicó un poquito y en abril y ahora está un poquito más tranquilo. Y como les venía diciendo, cómo evoluciona la acumulación genuina de reservas. Si uno mira los números de aprobación del gobierno, en abril siguen elevados, habían caído y probablemente en la próxima medición den más arriba, porque esto se dio previo al anuncio de la fase 3 en todo ese periodo de crecimiento de brecha, de suba de precios, de incertidumbre. Entonces seguramente esto mejore en el próximo número. Y también se vio un poquito en la elección de Cava, en el cual La Libertad Avanza pasó a ser el segundo partido con mayor representación en la legislatura porteña. Fue el único partido que creció respecto a las elecciones del 21 y del 23 y bueno, fue de alguna manera una muestra de apoyo social a esta nueva fase del plan de estabilización. Ya pasando a las estrategias para no extenderme tanto y dejarle al orador principal que todos están esperando, si vemos los bonos en dólares, este es un gráfico de las paridades de estos bonos desde que se emitieron. Vemos que con Guzmán y en otros momentos del gobierno de Alberto tocaron mínimos históricos de paridad y empezaron a crecer con fuerza, llegando a paridades entre el 70 y 75% actualmente. Con Macri tuvimos paridades superiores al 100%, o sea, estos bonos estaban sobre la par. Esto no es un escenario que hoy pueda pasar, considerando las tasas de Estados Unidos y considerando la tasa cupón de estos bonos, que es muy baja, pero podríamos llegar a tener un objetivo de paridad cercana al 85%, o sea, todavía estos bonos tienen para crecer. ¿Por qué tienen para crecer? Porque respecto a países comparables, Argentina sigue cara, tiene una tasa de financiación más cara, que es un poco lo que decíamos, esto tiene que comprimir para poder refinanciar esta deuda. Y Argentina está bastante mejor macroeconómicamente en relación a sus comparables, tanto en términos de superávit fiscal, fíjense que es la única que tiene superávit fiscal en relación a países mejor calificados, y en términos de deuda bruta, y obviamente de crecimiento económico proyectado. Entonces, los fundamentos macro de Argentina son muy buenos. Tiene que avanzarse en la mejora de la calificación crediticia para poder consolidar esta baja de riesgo país. Un tema que está trabando esto, justamente, por eso es una preocupación, es la acumulación de reservas, porque de hecho las calificadoras, por ejemplo, para Turquía y para Nigeria, fines del año pasado y principios de este año, destacaron en la suba de la calificación la mejora del buffer de reservas que tenían. Entonces, el no acumular creo que puede ser parte de la razón por la cual todavía no se consolida este avance. Si eso pasara, si mejoráramos la calificación a países B o incluso a países BB donde está Brasil, este cuadrito lo que hace es, acá tenemos todos los bonos soberanos argentinos con su correspondiente TIR, y acá sensibilizamos la TIR. Entonces, si la TIR de estos bonos convergiera a países B, cada una de estas celdas es el retorno directo en dólares que uno puede tener comprando este bono hoy. Fíjense que los bonos más largos tienen retornos bastante interesantes, sobre todo si mejoran bastante la calificación crediticia en Argentina. Y a diferencia de otros momentos, como el agro es un sector dolarizado a dólar oficial, comprar estos bonos implicaba estar comprado brecha, y en general hay una correlación entre la caída de brecha
y la caída de riesgo país. Entonces, la caída de brecha me iba a comer parte de ese resultado medio dólares oficiales. Hoy eso no pasa porque la brecha es prácticamente nula. Entonces, acá agarramos uno de estos bonos, el GD35, esta columna es la misma, y acá lo sensibilizamos por brecha. Y vemos que la compresión de riesgo país trae resultados muy positivos también a dólares oficiales. Y si hubiese algún problema, hiciese que la brecha suba, me estoy todavía más protegido con estos bonos. Lo mismo a la inversa puede pensarse como los dólar link. O sea, los dólar link hoy son un pseudo hard dollar también, entonces por ahí para colocaciones más cortas, si uno no quiere irse tan largo en duration como los bonos hard dollar, puede encontrar alternativas en los bonos dólar link. Y este grafiquito que está acá, bueno, esto es el dólar MEP, el dólar oficial. Acá se anunció la fase 3 y convergieron. Y acá están las bandas cambiarias que comentábamos antes. Y cada uno de estos puntitos son, los puntitos grises son el tipo de cambio de equilibrio. Si yo hoy especifico todos los dólares que tengo y me coloco en LECAPS, o sea, tasa fija, por encima de estos puntitos yo pierdo plata en dólares, por debajo de estos puntitos yo gano plata en dólares. Y los rojos son el dólar futuro. Entonces lo que muestra esto que es que estos puntitos están, si se quiere, más pegados a la banda superior. Entonces si yo adscribo al argumento del gobierno de que el tipo de cambio se va a mantener o va a bajar y va a acercarse al piso de la banda, es una oportunidad para ganar plata en dólares haciendo el famoso carry trade, es decir, especificándome, sea vendiendo dólar futuro o comprándole caps. Y dado eso, para terminar, combinamos esa idea con soja y maíz. En el caso de la soja disponible a 320.000 pesos equivale hoy a $279. Si vemos los pases respecto a las posiciones de julio, septiembre y noviembre, tienen esta tasa implícita en dólares y la tasa implícita en pesos de los futuros de dólares son estas que están acá. Entonces, si yo me voy en lugar de vender soja disponible, vendo soja julio y vendo dólar julio, o vendo soja septiembre y dólar septiembre o noviembre, tengo, combinando estas dos implícitas, esta tasa en pesos que me permite llegar a estos valores en pesos de la soja diferida, con entrega diferida y cobro diferido. Entonces, a distintos tipos de cambio de salida, estos son los distintos tipos de cambio que pueden existir al vencimiento de estas estrategias, yo voy a poder lograr estos precios en dólares dado por esto que estamos diciendo, ¿no? Yo me gano esa tasa, especifico un valor más alto y si el tipo de cambio oscila en estos valores, voy a tener bastante más valores verdes que rojos eh, por este sendero que puede tomar el tipo de cambio. Solamente voy a perder plata a partir de estos tipos de cambio para cada una de las estrategias. Y estos son como los tipos de cambio de equilibrio que les mostrábamos antes para cada vencimiento. En el caso del maíz, como por ahí los pases no están tan atractivos, por ahí conviene vender el maíz disponible a 207.000, que eso equivale a $180, y colocar estos pesos en LECAPS. Entonces, a distintos vencimientos de LECAPS, a estas tasas, puedo obtener estos pesos diferidos, o sea, sería mercadería con cobro hoy, que yo la coloco a tasa y recién voy a tener disponible la plata al vencimiento de cada una de estas estrategias, y el mismo ejercicio a los distintos tipos de cambio de salida voy a obtener estos precios en dólares. Para el que no es tan osado o no quiere exponerse a una exposición cambiaria, porque esto obviamente implica riesgo cambiario, porque yo no estoy cubierto, se pueden mejorar estos precios colocando directamente estos fondos en activos dólar link. Obviamente las tasas van a ser menores porque están cubiertas, pero bueno, a los distintos vencimientos que están acá, estos son los distintos precios que yo podría obtener, tanto en maíz como en soja, para estos distintos plazos. Así que bueno, creo que cumplí con los tiempos, después escucharemos las preguntas. Le doy el pie a Lucho para continuar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Recordarle a toda la audiencia que todas estas estrategias, digamos, pueden operar a través de Roagro como empresa, a través de la parte de corretaje para la venta de grano y la parte de la LIC para la compra de títulos. Eh, Vamos a pasar a las preguntas. Había una preguntita que te hacían. ¿Cuál es la lógica de ponerse metas de acumulación de reservas que no se cumplirán? Y esa lógica se repite a lo largo de toda la historia argentina. En Sí. realidad no es que ellos se pusieron la meta, sino que el FMI los puso para hacer estos desembolsos. O sea, el desembolso inicial fue el 60% del total y para
que sigan ingresando los nuevos desembolsos, se tienen que cumplir esas metas. Creo que ya es una política del FMI para ir gatillando esos nuevos desembolsos. No es que el gobierno se autoimpuso esas metas. Igualmente, digamos, cuando se incumple se pedirán waivers y Sí, sí, obviamente después está toda esa a lo mejor negociación. también viene la plata igual. Probablemente, ya ha pasado también. No nos ha pasado. Bueno, muchas gracias, Juan. No, gracias. Pasamos ahora a la parte de insumos con Tato Yone. Buenos días, gracias Lucho y buenos días a todos. Bueno, vamos a hacer un breve repaso y rápido repaso de lo que es insumos, el mercado de insumos, principalmente enfocado en la campaña de trigo que ya arrancó con un periodo para los próximos 60 días y donde el productor ha ido tomando definiciones un poco más lentas de las esperadas por los retrasos que venimos teniendo en la terminación de la trilla y el tema de las lluvias. Por el lado de fertilizantes, podemos hablar de los fertilizantes fosfatados y los fertilizantes nitrogenados como para separar las aguas. En lo que es fertilizantes fosfatados, los precios están totalmente definidos para la campaña de FINA y lo que recomendaríamos ahí no seguir especulando. Inclusive hay alguna demora de la llegada de algunos barcos y la relación insumo-producto que ya venía siendo mala en la parte de fosfatado, en los últimos 15 días ha empeorado esa relación insumo-producto y se está marcando algún déficit en el abastecimiento en algunos fosfatados con mezclas químicas con zinc. Así que por el lado de los fertilizantes fosfatados, creo que pensando en la campaña de trigo hay que tomar una decisión rápida en lo que realmente se va a usar y después podremos pensar un poquito más adelante en la gruesa, si bien todo indica que salvo que China vuelva al mercado, que hace más de un año que está ausente, no hay una tendencia que podría llevar a la baja de los fertilizantes fosfatados. Por el lado de los fertilizantes nitrogenados, venimos con una buena relación insumo-producto, con unos precios que están oscilando un poquito más de lo esperado y en los últimos 15 días hubo una suba de precio, llevando a la relación insumo-producto que está muy bien posicionada en relación a los últimos 5 años y se ha equilibrado. Así que en lo que es nitrogenados, lo que vemos es que en la última semana ingresó Brasil al mercado internacional. Sigue habiendo un buen nivel de oferta, pero los precios se han calentado un poco y lo que diríamos es, para los nitrogenados que se van a usar en los próximos 60 días, tomar una definición de compra por esta buena relación insumo-productos y si los nitrogenados lo vamos a pensar un poco en la refertilización de trigo allá por fines de julio o agosto y queremos hacer alguna especulación al respecto, puede haber alguna posibilidad de baja en esa relación. Pero bueno, como recomendaciones para trigo, asegurar el fósforo y en lo que es nitrogenado, si realmente se va a usar en el corto plazo, en los próximos 30 días, también asegurar abastecimiento. Si vamos a pensarlo para refertilización, podemos llegar a especular algo en esos puntos. Por el lado de los agroquímicos, acá mencionar que los agroquímicos, los precios que estamos encontrando en el mercado ya son todos precios de los commodities que se han igualado a los valores de reposición internacional. Hubo una fuerte baja en casi todos los productos, especialmente en lo que es glifosato, 2,4-D y atracina. Ya tenemos precios muy por debajo en relación a la campaña anterior. Y para los usos actuales yo creo que es buena recomendación ir comprando lo que vamos a necesitar ahora. Ahí podemos marcar algo en el tema del 2,4-D. El principal jugador en el mercado argentino de 2,4-D es Atanor, por la guerra comercial que está teniendo Estados Unidos y China. Atanor está exportando principio activo a su casa matriz en Estados Unidos, lo cual hace que deje de abastecer un poco el mercado local y afirmando un poco los precios del 4D y siendo jugador principal, el resto de los jugadores está tratando de afirmar el precio de los 2,4D, lo cual implicaría que para el uso corto tomar una decisión de compra es bueno. El único producto de lo que es agroquímicos que está marcando una suba fuerte en los últimos 30 días es el cletodín, que se está usando un poco más de lo esperado para este momento del año y ha tenido una suba a nivel internacional de más de 20%, que se ha reflejado en forma directa en el mercado local porque no hay volumen o carry de mercadería en los canales y porque China ha defaulteado algunas importaciones de principio activo para algunos laboratorios, lo cual hizo un faltante claro que se puede extender por los próximos 30 o 60 días. Si esto no se normaliza, pensando en el resto de la campaña, muchos
esperan que el Cletodim vuelva a subir. Arrancó la campaña en valores abajo de 5,50. Hoy los precios están más valen 6,50 y algunos esperan que supere el valor de los $7 en los próximos 60 90 días y esto no se normaliza a nivel internacional. Por el lado, por ahí si vamos un poco más a lo que es semilla, podemos marcar que en lo que es trigo hay un buen abastecimiento, hay pocas variedades que pueden estar faltando y no es una campaña tan demandada como fue la anterior. En lo que es semilla de maíz, ya están lanzadas todas las pre-campaña de los semilleros. La semilla de maíz en relación a la campaña anterior está teniendo mayor demanda y los precios que están en la calle son entre un 10 y hasta un 20% por debajo de lo del año pasado. No es una campaña como la esperada hasta ahora, lo que es pre-campaña de semilla de maíz, pero hay una mayor intención de siembra y lo cual está generando un mayor movimiento ahí. Si vamos a lo que es semilla de soja, todavía no arrancaron las precampañas de semilla de soja, pero sí podemos mencionar en lo que es tema semilla de soja, tenemos varias consultas con el tema de lo que es soja en lis y lo que es hectárea tecnológica. Muchos productores se están encontrando que cuando están entregando la soja en puerto, están recibiendo el cobro de la regalía por una factura. Ahí lo que les recomendamos es que se comuniquen con los asesores del equipo de Roagro como para tratar de ayudarlos. Si la hectárea tecnológica o la tecnología no fue comprada, digamos, y la mercadería ya está en el puerto, no hay vuelta atrás, pero sí para todo aquel que haya cosechado y haya tenido rindes por arriba de las hectáreas tecnológicas o volumen comprado, hay una posibilidad de comprarlo antes de entregar al puerto y sufrir la facturación. Y por último, hacer un poco mencionar el tema de financiamiento para esta campaña que es sumamente importante y donde tenemos que diferenciar. En lo que es fertilizantes, hay menos alternativas de financiamiento, las tarjetas casi no juegan en el segmento para lo que es fertilizantes, el financiamiento es más en dólares, con una tasa en el orden del 0,7% mensual en dólares y con plazos de financiamiento más cortos de lo que encontramos en agroquímicos. En agroquímicos nos encontramos con un financiamiento en dólares del orden de 0,5% mensual y donde podemos encontrar algunos plazos que van más allá de diciembre y ya llegando casi a la campaña gruesa del año que viene, abril-mayo. En agroquímicos podemos encontrar todavía alguna condición atractiva en tarjetas donde si bien las tasas en pesos han subido significativamente, algunos laboratorios siguen subsidiando tasas en pesos, pero están restringiendo sobre qué producto lo están haciendo. Ejemplo, lo que estaba subsidiando de tasa en pesos para lo que era el glifosato y 2,4-D, hoy no se continúa subsidiando, así que hay que ir buscando alternativas. Por el lado del financiamiento de los bancos, la condición que más se está moviendo es la plataforma NERA, ya sea de Galicia o de Santander, con tasa cero en dólares a 360 días, y eso es un poco lo que más se está traccionando. Así que bueno, un poco agradecerle la participación y a disposición para que cualquier consulta y sobre todo que nos permitan participar de las cotizaciones. Gracias, Tato. No hay preguntas todavía para vos, creo que fuiste muy claro. Bueno, pasamos a la parte, al plato fuerte del día, la parte agro con Paulina Lescano. Eh, ¿Cómo va, Paulina? Hola, muy bien, ¿y ustedes? ¿Va bien? Bueno, para mí la parte fuerte fue lo que escuché hasta ahora, ¿eh? Así que no sé qué más puedo sumar. Hay mucha info que seguramente va a ser bien recibida acá por todos los asistentes de la parte de agro. Imagino que deben estar con algunas dudas llegada esta época del año. Bueno, cuando vos me digas, comparto. Compartí nomás y arrancamos. Ok. Bueno, creo que tenemos que ir a altas velocidades, ¿no? No, estamos bien de tiempo. ¿Estamos bien? Bueno, Sí, sí. para que acomodo todas las cosas que me gusta. Ah, pará. Esperen, ¿eh? Bueno, la verdad que me parecían súper interesantes las dos presentaciones y anoté algunas cosas para ir remarcando en la mía. Bueno, ¿qué podemos esperar en corto y mediano plazo en tema precios?
Yo siempre muestro este gráfico de los últimos 20 años en Chicago, donde podemos empezar a ver si estos valores no están ajustados por inflación y más, pero creo que el objetivo de este gráfico es mostrar que estamos en niveles, como dijo el Banco Mundial, que puso como una alerta de que íbamos a volver a precios pre-pandemia en tema de mercados de commodities. La realidad es que ya estamos en niveles pre-pandemia prácticamente, que son estos niveles que veíamos previo al 2020. La gran pregunta, y por qué siempre pongo este gráfico, porque la tendencia de los tres principales granos en general siempre es la misma, más allá que en algún momento puntual tengamos alguna variación por una desbalance de oferta-demanda puntual de alguno de los granos, todos se mueven con la misma tendencia. Entonces, la gran pregunta que nos podemos hacer en este momento es si vamos a ir a otra campaña en la cual los precios de tanto maíz, trigo y soja se muevan dentro de este canal lateral que podemos marcar ocurrió entre el 2014 y el 2020. Yo, como resumen o como adelanto de las conclusiones, yo creo que vamos hacia otra campaña en la cual nos vamos a mover en precios relativamente bajos, muy lejos de los que vimos en los máximos del 2022, básicamente porque seguimos en una situación de buenas producciones a nivel global de prácticamente todos los granos y con un mundo que ahora vamos a ver qué es lo que viene ocurriendo con el crecimiento principalmente. En el caso de un dato que sí me parece importante remarcar, que más allá que considere que podemos volver a estos niveles, salvo que ocurra algo que hoy no está previsto, también tener en cuenta que en este canal lateral entre los niveles máximos y los niveles mínimos estamos hablando de diferencia de $70 por tonelada en soja y en el caso de maíz y trigo de 50. Eso quiere decir que más allá que nos movamos dentro de un canal relativamente bajo, siempre el mercado puede dar oportunidades que son las que justamente hay que estar atentos dentro de estos niveles. ¿En qué mundo estamos y cuál es la foto que hoy tenemos en este contexto? Yo creo que lo principal que lo mencionaron los dos, tanto Juan como Tato con el tema de insumos, es lo que está ocurriendo con la guerra comercial en Estados Unidos. Nosotros podíamos anticipar cuando ganó Trump de que iba a ser una guerra comercial, porque todo esto que está acá ya lo hizo en su presidencia anterior, fue contra todos sus principales socios comerciales. Lo que yo creo que nadie se esperaba es que esta vez fuera contra el mundo entero. Y eso generó mucho shock en prácticamente todos los mercados, y no solo eso, sino que esta vez es como que se metió de lleno en un montón de distintos temas, incluida la posibilidad de tratar de asegurar o lograr una paz entre Rusia y Ucrania y atribuírsela a él, tratar de sumar Groenlandia, el Canal de Panamá, o sea, un montón de temas que tienen un impacto no solamente en las tarifas que se cobran por la guerra comercial, sino también en la geopolítica a nivel global. Yo creo que hay un punto súper importante que es cuando él recién asumió, que dijo que iba a perforar mucho más para conseguir más cantidad de petróleo y el efecto inmediato que tuvo el mercado fue esto fue el 15 de enero, prácticamente ahí a la semana de asumir Trump, tuvo una fuerte baja y después desde ese momento nunca logró recuperar el valor del petróleo. Esto es en Texas, NYMEX en el mercado de Texas. Desde este nivel máximo que tuvo apenas asumió Trump, el petróleo en total ha caído un 23%, ahora hemos visto cierta recuperación, pero por un lado tuvo el efecto de esa decisión de aumentar la perforación en lo que iba a conseguir de petróleo, por el otro lado, el 2 de abril, terminó de desplomar los precios cuando anunció el nivel de tarifas que iba para prácticamente todo el mundo, en especial después cuando fue con las tarifas de China que iban todo el tiempo escalando. Y el 12 de mayo que anunció la tregua de 90 días con China, fíjense que el petróleo, o sea, anticipando que podía llegar a haber una tregua, tuvo una cierta recuperación, pero después no reacciona demasiado positivo a esa tregua que está ocurriendo hoy en día. La principal razón es que en parte el daño de la economía global ya se hizo y por el otro lado sabemos que especialmente desde el lado de Trump es bastante impredecible saber
si en estos 90 días va a lograr seguir una negociación, digamos, normal, y que de repente no salte todo por los aires y vuelva a generar preocupación en el mundo. En este contexto, esto es pre-tregua de los 90 días, que es en la cual estamos ahora. El Fondo Monetario Internacional bajó su estimación para el crecimiento global de la economía global a 2,8 respecto al 3,3 de 2024. Esto es pre-tregua, ¿no? Vamos a ver después en su nueva actualización si mejora, pero es una caída muy importante de la economía global. Entonces, creo que ahí refuerza eso que les comentaba. Me da la sensación que con una economía en esta situación, los commodities tampoco encuentran demasiada fuerza en un contexto de muy buenas producciones. Sí, una pequeña recuperación para el 2026 a nivel global, pero que sigue siendo por debajo de la que vimos en 2024. Y dentro de todo esto que está ocurriendo, creo que estos mapas son sumamente claros de por qué el mundo no es el mismo que ni siquiera cuando Trump estuvo en su presidencia anterior. Siguió avanzando muchísimo. Estos son en azul en el 2000 los países que tenían como principal socio comercial Estados Unidos, esto es en el 2000, y en rojo, principal socio comercial tenían a China. Bueno, este es el mapa de hoy. Entonces, queda claro que en este mundo, evidentemente, más allá que muchos, obviamente, si Trump es el presidente de la primera potencia global, no lo voy a subestimar para nada, pero quizás hubo un error de cálculo en la forma en que fue haciendo todo. Pasó de incrementar prácticamente diario el nivel de tarifas y China respondiendo con más tarifas, a decir que le parecía que 80% iba a ser un buen nivel de tarifas. Recuerden que llegó a 145, lo que Estados Unidos le ponía a China todas las importaciones, y China 125. Y después de una reunión en Ginebra, después que Trump dijo que 80% le parecía un buen nivel de tarifas de importación, finalmente la tregua por 90 días, Estados Unidos cobra un 30% de tarifas de importación y China de productos de Estados Unidos un 10%. Entonces es muy distinto de cómo comenzó esa pulseada Trump, y el mercado sigue teniendo mucha incertidumbre de cómo va a seguir esa tregua y cuál va a ser el resultado final. Por ahí, para no extenderme mucho más de lo que ya me extendí, yo uso mucho redes, bueno, en Instagram, Paulina Mercados Agro. Yo hice este reel que no, en general lo que más información jugosa tiene es lo que menos resultado tiene, pero es un tema súper importante más allá de las tarifas por productos de importación. En este reel lo que cuento es que algo muy grave son las tarifas fijas por flete, o sea, por barco, por mercadería que llega a Estados Unidos en algún barco que fue construido en China o que es de un armador de China. Tiene un valor fijo de X cantidad, creo que son $50 por tonelada. Eso después en ese reel está bien explicado, que se le cobra. Eso tiene un impacto enorme en todo el comercio de granos, porque prácticamente el 70% de todos los barcos graneleros y que transportan mercadería y contenedores y demás, son de una forma u otra producidos en China. Así que eso creo que es el principal impacto. Ahora, cuando vamos bien específicamente a lo que es la oferta y demanda de granos, más allá de que todo lo anterior que les comenté tiene total incidencia, estamos hablando del principal importador de prácticamente todos los commodities, y por el otro lado, Estados Unidos, un gran productor de commodities. ¿Qué es lo que pasa con la demanda por el lado de China? Principal importador de casi todos los commodities. En ese crecimiento global que mencionábamos, China viene con una caída, digamos, está con niveles de crecimiento de su economía muy lejanos a los que veíamos pre-pandemia. Recuerden que en general pre-pandemia uno hablaba de tasas chinas 7-8%, bueno, post-pandemia no logra crecer por encima del 5%. Entonces, de nuevo, esta estimación de 4,6% es del Fondo Monetario Internacional. De nuevo, estamos en una situación en donde un gran demandante de commodities, en este caso, que es donde estamos concentrados nosotros, está creciendo en un nivel muchísimo más bajo que lo que venía
haciéndolo anteriormente. Y esto también se traduce en lo que es la importación, por ejemplo, de granos. ¿Qué quiere decir? ¿Dejó China de comprar alimentos, no come más? No, todo lo contrario, sigue consumiendo más proteínas y demás, pero cambió muchísimo la tasa de crecimiento de sus importaciones. Prepandemia veníamos casi todos los años, los que seguimos los mercados, veníamos poniendo China importa este año un 10% más que el año pasado de soja, y así durante mucho tiempo. En las últimas campañas empezamos a ver que ese incremento bajó, o sea, siguió incrementando, pero entre un 2 y un 4% entre campañas. Estoy hablando solamente de soja. Y este año, ya en el 2024, sería el primer año, perdón, 2025 sería el primer año en donde no solamente no incrementa sus importaciones, sino que las baja respecto a la campaña anterior. Entonces, ese sí es un dato también que nos muestra la incidencia, no solamente de la economía, sino también de otras decisiones políticas de uno de los principales jugadores en el mercado de commodities. Por un lado, también piensa en hacer, o sea, en esa política a largo plazo que tiene China, en incrementar su producción. Esperan aumentar en 50 millones de toneladas la producción de distintos tipos de granos para el 2030, que son 5 años, o sea, es muy poquito. Así que es un tema que para mí apoya eso también de que en el corto o mediano plazo es difícil pensar en fuertes movimientos al alza de precios. Y un dato básico también es que China no solamente no está incrementando su cantidad de población, sino que la está bajando. En los 2 últimos años ha bajado casi en 5 millones de personas entre los 2 años la cantidad de habitantes. Entonces, eso también es un dato que está cambiando la estructura de los mercados en general. Mientras tanto, India sigue siendo digamos, una potencia que va en crecimiento, con la particularidad que es autosuficiente en prácticamente todo, salvo en aceite vegetal. Entonces, hay que ver en qué momento, ese sí puede ser digamos, un elemento que quiebre la situación actual, si India de repente tiene un fracaso de cosecha o empieza a necesitar importar más de lo que consume. Ahora yendo específicamente al maíz, estos son los valores de Chicago en el último año, con un comportamiento muy particular que tuvo el maíz. Desde fin de año había logrado tener una recuperación, ahora vamos a ver después el gráfico de soja totalmente distinto, una fuerte recuperación. Eso hizo que justamente la relación entre maíz y soja en precios llegara a niveles muy altos, por arriba del 2,5. Eso generó automáticamente una mayor intención de siembra en Estados Unidos y de una manera u otra esa relación empezó a acomodarse. La forma que tenía de acomodarse, además de que los fondos especulativos en este momento habían alcanzado una posición neta comprada de cerca de 50 millones de toneladas, rápidamente todo eso corrigió y en parte por eso también los gráficos del comienzo, ¿no? Siempre de una manera u otra todos los productos se van acomodando en sus relaciones de precios. Entonces era difícil pensar en un mercado sumamente alcista de maíz cuando trigo y soja estaban sin elementos alcistas. Bueno, esto finalmente corrigió y hoy llegó hasta una baja desde esos niveles máximos un 15%, con una leve recuperación en el corto plazo, pero fíjense que seguimos con niveles, podemos decir, bajos en relación a los máximos que vimos a fin de año. Esta relación de precios que les comentaba generó lo que todos los que están acá seguro ya lo saben, 2 millones de hectáreas más de siembra en Estados Unidos, con expectativas de incremento de producción. Obviamente tienen, o sea, fíjense el nivel de aumento de producción que estamos hablando solamente de Estados Unidos, que es el principal productor de maíz. Obviamente aumentan los stocks finales. Si uno mira este panorama, podemos decir que el maíz no tiene demasiados elementos alcistas de corto o mediano plazo, más allá que podemos empezar a ver si hay problemas climáticos ahora actualmente en otras regiones productoras del hemisferio norte, como puede ser el caso de China, que si bien ahora vamos a ver que viene bajando sus importaciones, es un gran productor y es un gran
consumidor, así que es un punto a seguir de cerca, también lo que puede pasar en Ucrania y obviamente lo que puede pasar en Estados Unidos. Pero la realidad es que hoy parece difícil encontrar elementos demasiado alcistas en el caso del maíz. ¿Cómo viene esa siembra? Al lunes pasado ya se llevaba prácticamente un 80% sembrado. Cuando uno mira los perfiles de sequía en Estados Unidos, por lo menos hasta hoy sale el nuevo mapa, pero hasta el jueves pasado estaban un 20% nada más con algo de sequía. O sea que, resumiendo, viene muy bien todo lo que es la expectativa de producción en Estados Unidos. Y acá está lo que les comentaba de China. ¿Qué viene pasando con la demanda de China? China en un momento llegó a transformarse casi en principal importador de maíz, compitiendo con México. Y fíjense, esto espera el USDA para la 24-25 solamente 8 millones de toneladas de importación. Para la 25-26 el USDA aumenta un poquito, pero fíjense lo que estima el CASDE, que sería como el USDA de Estados Unidos, espera que no importen más de 7 millones de toneladas. Entonces, tenemos expectativas de buena producción en general en el hemisferio norte, todavía falta un montón porque están en la etapa de siembra, pero y con una demanda que en algún punto, en este caso puntual, va retrocediendo. Y un punto que no podemos dejar de ver ni en maíz ni en soja es Brasil, porque la verdad que es totalmente imparable. Estados Unidos va a producir 400 millones de toneladas, Brasil viene creciendo rápidamente. Este año se esperan 125 millones de toneladas. Estas son la producción de gas rural en las últimas campañas. ¿Qué es lo que nos puede salvar? O sea, la safriña se espera que sea entre 99 y 100 millones de toneladas. ¿Qué nos puede, entre comillas, salvar de que toda esa safriña que se cosecha en julio no sea tan grande? Algunos están hablando de riesgo de heladas tempranas en algunas zonas o de heladas en algunas zonas. Yo hasta ahora no he visto así mapas que realmente generen preocupación. Si alguno justo vio una noticia que ahora están con heladas, que la comparta, pero realmente no lo veo como factible que vaya a generar mucha baja de producción. De nuevo, acá hice un reel, si quieren tener más información. Estuve en Curitiba la semana pasada. Lo que Daniele, que es una colega brasilera, comenta, claramente están esperando que los precios del maíz en Brasil sigan bajando, en especial cuando se vaya ingresando más safriña, y eso de una manera u otra sabemos que nos termina afectando. Ahora vamos a ver por qué somos competidores con Brasil en el mercado de exportación. Digamos, la entre comillas buena noticia, o que que no tenemos mayores bajas de precios locales de las que ya tenemos, es que Brasil, a diferencia de Argentina, consume muchísimo maíz domésticamente. O sea, un 70% de lo que producen se lo comen o lo transforman en etanol. Nosotros es totalmente opuesto. Y su industria de etanol está creciendo y tienen planes de seguir creciendo. Así que eso sería quizás lo que evita que los precios nuestros sigan bajando más de lo que vienen bajando o que pueden llegar a bajar al ingresar la cosecha de la safriña. Y bueno, y acá les comentaba, o sea, si Brasil sigue bajando, estos son los valores FOB, Argentina sigue estando más barata que Brasil. En cuanto ingrese y vean lo que dice Daniele de esas 100 millones de toneladas, solamente de safriña, es probable que estos valores FOB de Brasil empiecen a bajar y arrastren nuestros precios. Con esta, digamos, diferencia FOB estamos aprovechando, seguimos vendiendo al exterior. Solamente antes de ayer y ayer se hicieron declaraciones juradas de ventas al exterior por más de 500.000 toneladas. O sea, seguimos en el mercado, eso es bueno, aprovechando antes que ingrese toda esa safriña. Y acá quiero como remarcar este concepto de que en las charlas presenciales siempre lo marco un montón, de aprovechar cualquier oportunidad. Cualquier oportunidad, me refiero a alguna suba, en este contexto que estamos hablando, alguna suba de precios puntual por necesidad de compradores,
por necesidad de, o que a ustedes les cierre un negocio, o por ejemplo las cosas que mostró Juan de algún negocio que a ustedes les cierre, les parece bueno. Recuerden que en Argentina hoy puede haber un negocio que es bueno y pasado mañana cambian las reglas y ese negocio no existe. Entonces, el mensaje que también les quiero compartir es aprovechar cualquier cosa que hoy consideren oportunidad. Y acá también me sumo a lo que dijo Tato de insumos. En el caso de, no sé, fósforo, por ejemplo, seguir esperando para ver si los precios bajan te puede llevar a una situación contraria en donde los precios de granos bajen y el fósforo tenga alguna suba. En el nitrógeno también comentó que la relación sigue siendo buena. Entonces, en la semilla de maíz, con precios de maíz también es mejor que años anteriores. Esas oportunidades yo creo que hay que tomarlas para tomar decisiones y no solamente estar esperando suba de precios de granos. Estoy viendo que tengo que avanzar un poco más rápido. ¿Qué pasa en el plano local y acá relacionado con esto de las oportunidades que les mencionaba, ¿no? El mercado local, piensen que en diciembre, esto es maíz julio, estaba a cerca de $167, tuvo una excelente recuperación, un 14% de mejora, en parte por lo que pasó también en el mercado internacional, en parte por una demanda local. Y hoy nos encontramos en una situación en donde toda esa mejora o oportunidad de precios se está perdiendo. Queda algo todavía respecto a los mínimos que vimos en diciembre. ¿Cuál es el FAS teórico hoy del maíz julio? Está cercano a $173. O sea, Juan creo que marcó eso también como alternativa de aprovechar los precios del maíz. A diferencia de lo que comentó en el caso de soja, los precios siguen siendo, si quieren, buenos en el contexto que estamos hablando. Todavía no ingresó la fuerte competencia brasilera y hoy se están pagando algo por encima de la capacidad teórica de pago. Esto es con derechos de exportación actuales. Justo no, bueno, con los derechos de exportación actuales 9,5%. Sí, que son $20 por tonelada. Si volvieran a los niveles que dijo Caputo que van a volver, el valor, el FAS teórico hoy sería de $168, o sea, sería una baja de 5 o 6 dólares. Así que eso me parece importante tener en cuenta, principalmente para los que saben que sí o sí tienen maíz julio, que sí o sí tienen que vender en cosecha. Me sentaría en este caso con la gente de Roagro y analizaría las alternativas que brindaron para el caso de maíz, para anticiparse a una posible presión de cosecha de brasilera, presión local también de Argentina y algún cambio en los derechos de exportación. Quizás yo le agregaría a lo que comentó Juan, que quizás lo dijo y yo no lo escuché, para quien sabe que sí o sí tiene que vender en julio, pero quiere guardar chances, está la posibilidad de comprar coles, por ejemplo, más largos en diciembre, y ahí se está guardando la posibilidad que si hay una suba por mercado climático en Estados Unidos o hay una suba por cualquier razón, de acá a diciembre puede pasar cualquier cosa localmente, se está guardando esa posibilidad de capturarla. ¿Cuánto hay de maíz hoy con precio? Bueno, 12,6 millones de toneladas con precio negociado 17. Las de JB, o sea, las declaraciones de ventas al exterior de la exportación, prácticamente están igual. Esto es una característica que me parece que hay que tener en cuenta. Para acceder a esa baja de derechos de exportación y trasladarla a los productores, los exportadores están obligados a liquidar casi el 90% de las divisas de cada DJ que hagan a los 15 días de hacerla. Entonces, lo que se viene viendo es que van haciendo DJs y van comprando, o sea, no venimos viendo un mercado en el cual la exportación tenga que salir nunca a comprar agresivamente. Al jueves pasado había un 37% de cosecha, seguramente se va a haber seguido con soja, además de los problemas de lluvias. Y acá está lo que les comentaba de las DJ, ¿no? Las características de este año con las declaraciones juradas de ventas al exterior. Fíjense que hubo una gran concentración, bueno, en la plena cosecha de los tempranos, y hoy tenemos una situación en la cual
¿Por qué pongo oportunidades? Oportunidades porque son muy concentradas, o sea, se van haciendo esas 500.000 que vimos que se hicieron en 2 días. Si uno se pone a ver, seguramente son mayo y un poco junio. Entonces, esa concentración puede hacer que tengan necesidad de comprar mercadería, de terminar de cargar barcos y demás, y haya un plus o entre distintos puertos para aprovechar, pero también es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque fíjense lo poquito que hay de DJ Julio. Entonces, si sumamos el riesgo de que empiece la competencia de los brasileros, más lo poco que hoy hay de DJ Julio, más que no sabemos exactamente cómo va a cambiar el sistema de derechos de exportación, más allá que preanunciaron que van a volver a niveles anteriores. De nuevo, insisto, el que sabe que sí o sí tiene que vender maíz julio, siéntese y evalúe esas propuestas que, por ejemplo, comentaron los chicos tanto de insumos como de macro en la parte de Juan. Corto plazo, presión de cosecha nuestra, los exportadores están comprados, las DJ concentradas, que en algún punto puede ser una oportunidad. Mediano plazo, todo lo que estuvimos hablando, presión de cosecha de Brasil creo que va a ser lo más importante. Climático Estados Unidos, como versus, si quieren, para contrarrestar todo lo bajista que estoy comentando, hasta ahora viene bien. Puede ocurrir algo, pero estamos hablando de 2 millones más de hectáreas. Tendría que haber una catástrofe terrible para que realmente el mercado climático genere fuertes subas. Rápidamente, no me están diciendo nada, pero por lo que veo me quedan 4 minutos. Si me quieren decir algo, interrúmpanme, chicos, porque yo acá estoy. No, tranqui. Soja, bueno, soja, fíjense lo que les decía, en el caso de, piensen que el maíz tuvo una fuerte suba prácticamente a febrero, la soja acompañó, pero no tuvo un comportamiento muy alcista, no tenía demasiados elementos alcistas, llegó a bajar un 10% de los niveles máximos que vimos en febrero, y hoy está teniendo una recuperación que tampoco es una cosa de locos. ¿Cuál es el balance, si quieren, de Excel de soja en Estados Unidos? Bajó el área, o sea, aumentó 2 millones en maíz la siembra, en soja bajó algo menos, 1,4, 1,5. Con rindes de tendencia, el USDA estima 118 millones, o sea, bajó, pero no es una baja drástica. Acá la cosa es distinta al maíz. Tenemos menos hectáreas, el USDA está estimando un rinde de tendencia bueno a alto, entonces ahí ya la cosa puede empezar a cambiar más, va a depender más del clima. Los stocks en Estados Unidos bajan 1,5 millones de toneladas respecto al año pasado, de nuevo con una expectativa de rinde bueno, entonces cualquier cosa que haga bajar ese rinde, ahí sí podemos ver que le dé algún impulso a la soja en Chicago. Al lunes pasado ya se llevaba a sembrar un 66%, este 53% es el promedio de los últimos 5 años, o sea, viene súper bien. La siembra, área con sequía, es algo que se actualiza ahora, hasta el jueves pasado era 17%, o sea, viene todo bien. Y por ahí los que son, todos los que siguen los mercados, me van a decir, bueno, sí, pero la relación stock-consumo baja al 6,7% versus 8% de la campaña anterior, y eso es súper alcista. La verdad es que si uno mira solamente este dato y mira la evolución de la relación stock-consumo con precios de soja Chicago, y ve que en general cuando esta relación de stock-consumo baja de 10, los precios en Chicago suben. Ahora, lo que les dejo acá para compartir y para seguir y para tener como para pensar más allá de ese Excel. Esa relación de stock-consumo y precios de soja en Chicago es la misma, o sea, tiene la misma influencia, la misma incidencia en un mundo que ahora vamos a ver cómo evolucionó Brasil con este mega elefante que produce 170 millones de toneladas de soja en esta campaña. Recuerden que Estados Unidos 119, 118. No solo eso, sino que ahora también cuando estuve en Brasil, AgRural espera 1 millón de hectáreas más para la campaña 25-26. 1 millón de hectáreas más. Con un rinde normal promedio,
ya ellos están hablando que entre 167 y 175 millones de toneladas es algo totalmente alcanzable. Entonces, no es lo mismo evaluar solamente el Excel de relación stock-consumo con precio de soja Chicago en un mundo en el cual en 2010-2011 Estados Unidos producía más soja que Brasil, no superaba ninguno de los 290 millones, en un mundo en el cual Brasil produce 170 y incrementando, y Estados Unidos produce 119, 120 millones de toneladas. Así que yo creo que el peso que está teniendo Brasil hace que también nuestra forma de leer los mercados también tiene que sí o sí cambiar, ni qué hablar que el peso que tiene lo que exporta o no exporta Brasil en los valores FOB, ¿no? Entonces, parece que ese dato de Excel, de stock consumo bajo, es un dato a mirar, pero otro dato muchísimo más importante es ver qué pasa con China, con su demanda, y qué pasa con Brasil con ese incremento de producción. Bueno, Argentina, para otra charla, totalmente estancados, ya sabemos todas las razones, principalmente en ninguno de los otros dos países hay derechos de exportación. Bueno, y China, lo que les decía, piensen que el USDA dice que China va a importar 112 millones de toneladas en la 25-26, y CASDE, que sería como el USDA chino, dice que van a importar 97. Entonces, hay que seguir muy de cerca esto. Una alerta para todos los que trabajamos en el agro de nuevo y que tenemos Argentina, principal exportador de harina de soja, es verdad, pero fíjense lo que es esta variación en las últimas campañas. Seguimos siendo los primeros, en ocasiones tuvimos caída fuerte de producción por sequía. Brasil se nos puso ahí al tiro rápidamente. Y fíjense que digamos, la ventaja, acá éramos más del doble de exportación de harina que nuestros competidores. Hoy esa ventaja existe principalmente para Estados Unidos, pero Brasil es un arma que tenemos que seguir muy de cerca, más allá que también tiene un alto consumo de harina, es algo a tener en cuenta. ¿Qué viene pasando con los precios locales? Lo mismo que por ahí yo marco, cuando voy a dar charlas y estoy acá, está buenísimo porque en ese momento digo, hoy estamos frente a una oportunidad de precio porque los precios subieron y demás. Esa oportunidad es como que se mantuvo un montón de tiempo sin haber demasiados elementos alcistas, y en la soja finalmente ocurrió lo que se esperaba que ocurra, plena presión de cosecha. Brasil los 170 millones, o sea, el mercado perdió prácticamente todo lo que había ganado desde diciembre. Acá este salto de $15 por tonelada fue el anuncio de la baja de derechos de exportación. Hoy estamos por debajo del día del anuncio. La gran pregunta que seguramente todos harán es si podemos ver alguna recuperación u oportunidad en corto o mediano plazo. Yo creo que en corto o mediano plazo es difícil ver una recuperación. Pensemos que estamos prácticamente terminando, estamos en el tramo final de la cosecha de soja. Pueden ser oportunidades, o sea, es lamentable para los productores que en un caso han perdido lotes, en otros casos tienen retraso de cosecha o pérdida de calidad. Eso es, o sea, no lo vamos a, es terrible. Pero también puede generar alguna oportunidad para el que sí tiene la mercadería y genere una demanda por parte de los compradores. Así que bueno, acá también me parece bueno lo que comentaba Juan de alternativas para el caso de la soja. O sea, si uno mira hacia adelante, hay pases interesantes, y ayer alguien por redes me preguntaba, pero la soja Julio ¿tiene los derechos de exportación? O sea, la suba de derechos de exportación o la vuelta atrás. No, la soja Julio tiene el valor que hoy se está pagando de soja Julio, está sacado con los valores FOB y con los derechos de exportaciones actuales. O sea, no tiene todavía descontado que vaya a haber un aumento de derechos de exportación, y ese también me parece que es un dato importante a tener en cuenta. La capacidad teórica de pago, el FAS teórico de Super Excel, es de 2,74 para exportación y 2,84 para fábrica.
en soja mayo. Me dirán, sí, están pagando menos. Bueno, la realidad es que es un mercado habitual, plena presión de cosecha, plena presión de fijaciones. Es el momento en que puede ocurrir esto. Estos precios que yo estoy mostrando de faz teórico es con derechos de exportación, pongo soja, no pongo harina y aceite para no hacer más lío, en soja de $100 por tonelada. Si los derechos de exportación vuelven a los niveles anteriores, estos $100 son 129, o sea, de casi $29 de aumento de derechos de exportación, que irían a menos precio. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando los derechos bajaron, uno miraba el Excel y era que iban a aumentar $30 los precios y aumentaron 15. Entonces, yo creo que hoy, de una manera u otra, no me imagino que van a bajar de un día para el otro el precio de la soja, pero es un riesgo implícito que hay que tener en cuenta y, de nuevo, especialmente para los que sí o sí saben que tienen que vender en corto plazo, sí o sí tienen que vender en cosecha y especialmente los que tienen mercadería a fijar. Me veo que me estoy pasando, me pasé, pero ya termino. ¿Cómo está el plan? El soja está en 9 millones de toneladas, 9,3 con precio. Y hay 17 totales negociadas. Eso quiere decir que la diferencia son negocios a fijar. Y eso quiere decir que el que tiene que fijar es el que tiene quizás más riesgo de que si hay una baja en el corto plazo, quede atrapado por esa baja. Entre soja, aceite y harina es un equivalente a 11 millones. Si uno mira esto, puede pensar, bueno, los compradores están vendidos, necesitan comprar más, pero no se olviden de todo esto que hay a fijar. Entonces, están más o menos en una situación como la del maíz. 75% puse cosechado, hoy sale el PAS de la bolsa de cereales, en la semana pasada estaba en 67%, puse un número, vamos a ver cómo está, pero estamos en final prácticamente de cosecha. Y lo mismo que les comentaba en el caso de maíz, fíjense que tenemos la misma situación. Tenemos muy concentrados las DJ, o sea, son todas cortitas, básicamente porque ningún empresario va a querer hacer DJs septiembre para traer a los 15 días la plata de septiembre. Así que eso puede generar oportunidades, como les decía, especialmente ahora con estas últimas lluvias, inundaciones y demás, para el que sí tiene la soja, pero un riesgo, porque fíjense que es muy poquito lo que hay ya de DJs hacia julio. ¿Cómo sigue? En corto plazo yo creo que podemos tener más presión de cosecha, principalmente de necesidad de venta financiera y de fijación, más que en sí de cosecha en sí mismo. Los compradores están relativamente cómodos. Mediano plazo, ¿qué puede pasar si suben los derechos? Digamos, el riesgo máximo de baja de precio son cerca de $29. Lo aclaré así, riesgo máximo, potencial, etcétera. Yo creo que si baja eso no van a poder comprar un kilo, pero es un tema a tenerlo en escenarios. Y climático en Estados Unidos, si bien arranca bien, es distinto a la situación de maíz. Acá arrancamos con menos hectáreas y con una estimación de rinde de Luzda que es alto, entonces cualquier cosa puede generar algún movimiento de precio. Pero, otra partida, tenemos los brasileros pensando en sembrar 1 millón de hectáreas más. Y ya estoy terminando. Anuncios. Lo que yo vengo viendo, o ustedes también lo vienen viendo, es que los anuncios en general los están dando en eventos, bueno, como ahora la prórroga de la baja de los derechos de exportación en trigo y cebada, en eventos, así, en este caso fue AmCham. Y el próximo gran evento que viene, que también se los dejo para que piensen entre ustedes, es la rural, en julio. Entonces, año electoral, ya sabemos. Yo me imagino que ahí hay chances de que haya algún anuncio para el agro. No imagino que este año en particular hagan un anuncio negativo. ¿Cuál puede ser el anuncio positivo? Que se prorrogue. Escuchando la presentación de Juan, como que nos cierran mucho los números para que no haya ingresos genuinos si quieren derecho de exportación, pero la realidad es que trigo, maíz,
sorgo, girasol, cebada, casi que sacando el maíz, salvo maíz, el efecto que tienen en el ingreso de dólares por derecho de exportación es muy bajo y el beneficio que se conseguiría sacándolos para los productores es muy alto. No digo que los vayan a anunciar que lo bajan a cero, pero creo que hacer una prórroga de los niveles actuales como mínimo sería más que un buen gesto, ¿no? Resumiendo y terminando, cualquier oportunidad me parece que hay que aprovecharla. Volvimos a valores en granos de los que teníamos en diciembre, que son muy bajos, y como dijo Tato, tener en cuenta que con estos valores de granos bajos, si de repente los insumos vuelven a niveles que teníamos hace un año, un poco más, el número empeora más, así que tomaría las dos recomendaciones, por la parte financiera que dijo Juan y por el lado de asegurar insumos por el lado de Tato. Bueno, cada centavo cuesta mucho, cada vez más, y así que me parece que, bueno, oportunidades, dice ahí, y diversificar el riesgo. Si ustedes me preguntan, lo que comentó Juan, está acá la venta de grano y quedándose haciendo tasa en algún caso en pesos, la venta del grano disponible a hacer canje, que es lo que dijo Tato, que me parece que en donde se pueda hay que aprovechar. Otros dirán, no vendo, soy alcista, también los chicos presentaron alternativas. Y además en en el 1 y 2 pueden hacer cobertura de coles para cualquier cosa que hoy no estamos viendo y que pueda ocurrir. Gracias, chicos, me recontrapasé, pasé 10 minutos y me quedó una cosa súper importante que quería decir, lo quería decir al principio y no lo dije, de lo que dijo Juan en la presentación de los dólares y el tipo de cambio multilateral. Es súper importante, la balanza comercial o el saldo comercial en abril fue solamente de 200 millones de dólares, es bajísimo. El saldo comercial en diciembre fue de 1.700 millones de dólares. Las importaciones aumentaron un 36% y las exportaciones solamente un 6%. Entonces ese dato que dio Juan del tipo de cambio que está prácticamente en los niveles post-convertibilidad, me parece que es fundamental desde la parte de cómo sigue este plan económico. Bueno, y perdón que me súper extendí. Gracias. Gracias, Paulina. Te paso a comentar algunas de las preguntas que están en el chat, seleccionamos algunas. Lucía nos preguntó cómo juega el consumo local en maíz y si se puede separar el precio local del internacional hacia adelante. Bueno, el mercado local en Argentina es opuesto a lo que yo comentaba de Brasil. En Argentina solamente se consume domésticamente el 30%, o sea, en los últimos 20 años ha sido así. Este año podemos llegar a pensar que puede mejorar un poquito ese porcentaje, pero en general no tenemos la demanda ni la estructura ni de la industria de etanol ni de consumo de animal para consumir más de ese 30%. Y respecto a si se pueden separar los precios, no, justamente por esta estructura, ¿no? O sea, el 70% va al mercado de exportación, entonces sí o sí dependemos de los precios internacionales. Bien, gracias. María Eugenia nos preguntó también, en los últimos 10 años, ¿cuántas campañas lograron el rinde de tendencia? Hablando de la producción de soja en Estados Unidos. Un poco más complicada por ahí. Sí, por ahí no tengo, después si querés conseguimos, o ustedes si tienen el gráfico lo vemos, pero en general es conseguible. En general, si vemos un gráfico vas a ver que justamente por eso ponen, por eso Luzda pone un rinde de tendencia, porque lo vienen logrando. Quizás la pregunta para Eugenia, o el detalle, que si querés después se lo consigo y se lo pasamos o se lo pasan ustedes, es ver, claro, qué porcentaje fallaron. En general lo vienen cubriendo, pero sí es una pregunta importante en el caso de soja, por esto que estamos diciendo, ¿no? Si tienen cualquier problema, puede ser una noticia relativamente alcista, si es que Brasil no sembrara 1 millón de hectáreas más, ¿no? Bien. Otra pregunta, así una respuesta breve. ¿Qué opinión respecto a las cotizaciones para el trigo 25-26, teniendo en cuenta el incremento del área de siembra que se espera en Argentina?
Bueno, en el caso del trigo, dos cosas. Había preparado una presentación, pero se hacía re largo. Hay ventas por parte de los productores de cerca de 400.000 toneladas, para tener en cuenta la 25-26, y los precios, tenemos el gran problema que no tenemos valores de referencia FOB, o sea, no hay valor de referencia hoy para saber si el precio que se está pagando está bien o mal. Yo creo que en general, cuando hablas con productores, $180 es un valor relativamente bueno para el caso del trigo. Hoy estamos arriba en algún caso 200. Creo que no tenés muchas chances de ver subas desde esos niveles, ¿no? Creo que estamos para seguir en esos niveles. Bien, y la última, Gonzalo. ¿Qué opinas de girasol? Si es para esperar un poco en algún momento alguna suba o... Y el girasol es un mercado tan chiquito que lo que hemos visto este año es que, como cuando tuvo muy buenos precios, hubo una fuerte comercialización por parte de los productores, muy por encima de niveles anteriores. Eso hace que los compradores estén bien abastecidos, yo te diría, no sé, hasta junio, sin necesidad de salir a pagar cualquier locura. Ahora, después de ese periodo, ahí sí que yo creo que hay que estar atento en el caso de productores a esas oportunidades que yo decía. Si de repente ves, por la razón que sea, una suba, como es habitual en girasol, de 50 a $60, capturarla y no quedarte esperando a que siga subiendo indefinidamente. Bien. Bueno, muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Juan, Tato, bueno, Cristian acá, no lo ven, Cristian Sánchez, nuestra persona de marketing y asistente técnico que está atrás de la pantalla. Les agradecemos que hayan participado, pedimos disculpas por la demora, quizás nos extendimos un poquito. Van a ver en pantalla nuevamente todo lo que son nuestras redes para contactarnos y al finalizar la charla se les va a estar abriendo una encuesta que si la pudieran completar nos sirve mucho para mejorar este tipo de eventos. Así que muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias.